Bien, entonces hasta el momento habíamos hablado sobre medicamentos que eran de uso oral, ¿no? O sea, medicamentos por vía oral, pastillas, comprimidos, como quieran llamarlo. Entonces, hemos llevado estos medicamentos que son útiles, obviamente son útiles, ¿no? O sea, lo ideal sería que con estos medicamentos, con las pastillas, como los medicamentos por vía oral, ya se solucione el problema. Pero va a haber algunos casos donde ya tengamos que hacer uso de los medicamentos endovenosos. Entonces, la cosa es saber cuándo tenemos que comenzar a hacer uso de los medicamentos endovenosos. Ese es el tema, o sea, cuándo tenemos que comenzar a hacer uso de los medicamentos endovenosos. Ahí está la cuestión, o sea, de cómo yo sé que tengo que hacer uso. ¿Será que me tengo que basar en lo que vea? ¿Será que lo que tengo que basarme en mi instinto? ¿Tengo que basarme en algo? ¿Cómo sé que tengo que hacer uso de los medicamentos endovenosos? ¿Cómo tengo que hacer? O sea, ¿cómo sé que tengo que hacer uso? Ese es el tema, esa es la cuestión, ¿sí? Ya veo que, digamos, no va bien con el tema de medicamentos por vía oral, o puede ser que nunca le haya dado medicamentos por vía oral, pero la paciente o el paciente muchos días, muchas semanas atrás ya tendría que haber venido al hospital, al consultorio, al centro de salud, etcétera, pero no vino. O sea, esa infección ya tiene varios meses, o sea, varios días, varias semanas. Entonces, ya tal vez está muy avanzado que tal vez no hace falta darle medicamentos por vía oral directamente, ya tengo que darle medicamentos por vía endovenosa a pesar de que nunca le han dado antibióticos, ¿entienden? Por vía oral. Entonces, ahí está la cuestión, ahí, ¿sí? Ahí está la cuestión donde nosotros tenemos que hacer uso de nuestro razonamiento, de pensar en qué pacientes tenemos que iniciar tratamiento por vía endovenosa, ¿sí? En esta imagen que están viendo es hablando, ¿no? De hospital. Obviamente, si el paciente se va a internar, tiene que estar en un hospital, ¿no? El paciente internado con medicamentos endovenosos tiene que estar en un hospital. Puede ser que un paciente tenga dinero, puede ser que un paciente tenga los recursos necesarios para que un médico vaya a su domicilio, una enfermera, etcétera, pero es escaso, ¿sí? La mayor parte y muchas veces sí o sí tiene que hospitalizarse. Esta es la fotografía de el hospital donde yo hice mi residencia en Argentina, en Buenos Aires. Obviamente, fíjense, es grande, ¿no? Es grande, es uno de los hospitales más grandes de Argentina, que en su momento, por los años 80, los mejores hospitales de toda Argentina, ¿no? Después un poquito decayó, pero bueno, simplemente como ejemplo de que los pacientes cuando se van a internar es porque realmente no se pudo hacer más en su domicilio o de forma ambulatoria. ¿Qué significa la internación de un paciente? La internación de un paciente significa primeramente que el paciente ¿será normal que un paciente se interne? No, tiene que estar mal para que un paciente se interne, ¿no? Tendríamos, un paciente ya no tendría que ser el efecto por los medicamentos por vía oral o las cosas que hayamos hecho no hayan funcionado, etcétera, etcétera. Entonces decidimos internarle. El paciente en un ambiente intrahospitalario se puede contagiar de otras cosas, se puede contagiar de otras cosas. No es internar por internar. Sabemos que tenemos que estar conscientes que un paciente es riesgoso la internación. Se puede contagiar de otros, aparte psicológicamente le afecta. ¿Por qué? Porque va a estar aislado de su familia. A nadie le gusta estar 24 horas, 48 horas, 3 días, 10 días en una habitación. ¿Qué significa estar internado? Que no vas a poder descansar adecuadamente. ¿Por qué? Porque va a venir una enfermera, te va a molestar, o sea, te va a tener que colocar alguna medicación, etcétera, en algún horario que tú estés descansando. ¿Qué significa
internado, que si tu hospital no tiene habitaciones propias, o sea, si no tiene habitaciones individuales, estés compartiendo la habitación con otros enfermos, o sea, es todo un drama internación, ¿sí? O sea, no es internar, o sea, como que, ay, me interno y ya. Es todo un drama, ¿sí? O sea, es todo un drama porque te puedes contagiar de otras cosas. Obviamente el objetivo de la internación es que mejores, ¿no? Lo ideal sería, obviamente, el objetivo es que mejores, que uno se recupere y que pueda salir sano, ¿no? Pero saber también que si se puede evitar la internación, si se puede hacer las cosas no internado, sería muy bueno, muy recomendado. Pero la internación tiene sus consecuencias, tiene sus complicaciones, puedes contagiarte, etcétera, o alguna otra cosa, psicológicamente, mental, no es lindo internarse, ¿sí? Sepan que no es lindo internarse, ¿sí? Aparte puedes recibir un trato no adecuado a lo que tú esperabas por el personal, etcétera, o sea, es todo, ¿sí? Entonces, ahora, si una persona se va a internar, necesariamente tiene que recibir medicamentos endovenosos, porque si no, no estaría internado, ¿no? Entonces, eso significa una internación. Una internación es algo muy importante que uno tiene que estar consciente de que puede pasar muchas cosas, ¿sí? Tanto los familiares, o lo ideal no sería no llegar a la internación, porque hay mucho que se puede hacer sin llegar a la internación, pero bueno, cuando ya sobrepasa todas las barreras, bueno, ni modo, a internar, ¿entienden? Y el objetivo más importante es que la persona mejore, ¿sí? Entonces, un paciente internado va a estar internado, etcétera, entre cuatro paredes por varios días y el personal de salud le tiene que atender, ¿no? Bien, ¿qué tiene que ver esto con el tema? ¿Qué tiene que ver todo esto con el tema de antibióticos, bacterias? ¿Qué tiene que ver esto? Significa que el uso de antibióticos en pacientes internados tiene que ser antibióticos efectivos y fuertes, ¿sí? Entonces, uno de los antibióticos más fuertes es la ceftriaxona, ¿sí? La ceftriaxona, que se da en pacientes internados. La ceftriaxona se puede dar intramuscular, sí se puede dar intramuscular para algunas determinadas indicaciones, pero no como se ha hecho en el COVID, ¿no? A cualquier persona daban ceftriaxona. O sea, eso es realmente ignorancia total, ¿sí? O sea, quería ahorrarme esa palabra, pero la verdad no me la puedo ahorrar. Es ignorancia total dar a cualquier persona ceftriaxona, ¿sí? O sea, eso es, si yo veo a alguien que le da ceftriaxona, si no es, o sea, para su casa, etcétera, que antes no haya recibido, o sea, en esta época, ¿no? Hoy, digamos, este mes, el siguiente mes, a alguien que le mande ceftriaxona sin antes haber recibido otro antibiótico, etcétera, sin haber agotado las primeras instancias, realmente, a menos que esté indicado, yo no lo sepa, es mucha ignorancia, ¿sí? Es mucha ignorancia, ¿sí? Entonces, realmente la ceftriaxona es un medicamento muy bueno que debería darse de forma adecuada, ¿sí? Entonces, es uno de los medicamentos más fuertes. Listo, entonces nos quedamos con eso. Sí, ¿por qué les digo esto? Porque realmente no es solamente en Bolivia, es en muchos países que está mal utilizado la ceftriaxona. Yo no digo que soy el tipo que más sabe, que no me equivoco, no, tal vez en algún momento lo di sin, sin conocimiento de causa, etcétera. O sea, obviamente que sí, pero a medida que uno aprende un poquito más, se da cuenta que hay que saber utilizar las extracciones cuando sea necesario, ¿sí? Entonces, no es dar por dar, o sea, no, porque ya les digo que muchas veces muchas veces en el ambiente, ay, si yo no doy ceftriaxona, pucha, pero yo veo que todo el mundo da ceftriaxona, yo también daré ceftriaxona, ¿entienden? O sea, no es así, ¿sí? O sea, hay parámetros que ya vamos a ir viendo donde realmente está justificado el uso de ceftriaxona, pero, pero no es dar por dar a la primera, ¿sí? O sea, no es dar así, ah, bueno, ¿qué está? Ah, bueno, toma ceftriaxona, o sea, como, oye, te sé que le va a hacer bien, pero obviamente estoy dañando su sistema inmune del paciente, estoy generando resistencia, etcétera. No, o sea, no, no, no. O sea,
no creo que ustedes, digamos, a su familiar, a alguien quisieran que le coloque ceftriaxona sin motivo, ¿no? Entonces, de esa manera, hay que comenzar a hacer bien las cosas y, digamos, teniendo un poquito más de conocimiento y hacerlo con seguridad, ¿sí? Bien, entonces, obviamente sabemos que la ceftriaxona pertenece a la familia de las cefalosporinas. En esta situación pertenece a la cefalosporina de tercera generación, ¿sí? Cefalosporinas de tercera generación. ¿Qué cefalosporinas tenemos de tercera generación? Principalmente, obviamente, estamos hablando de la ceftriaxona. El SUS también cubre la cefotaxima, ¿sí? Cefotaxima también hay en el vademecum del SUS. O sea, hay dos medicamentos endovenosos de tercera generación que se están dando como cefalosporina de tercera generación, tanto la ceftriaxona como la cefotaxima, ¿sí? Hay un antibiótico, una cefalosporina de tercera generación, que es por vía oral, la cefixima. Entonces, la ceftriaxona generalmente viene de 1 gramo. La ceftriaxona viene, como ustedes están viendo acá, viene de 1 gramo, de 1 gramo, 1 gramo endovenoso cada 12 horas, ¿sí? Cada 12 horas. La cefotaxima cada 8 horas. Y el antibiótico por vía oral, cefixima, vía oral cada 12 horas. No sé si es bueno o malo que exista la cefixima. Obviamente es bueno, ¿no? Pero he visto muchas veces que para alguna infección urinaria les dan cefixima a alguna mujer, ¿entienden? O sea, es su primera infección urinaria y todo, y como que está de moda dar cefixima, entonces como que, wow, o sea, si yo utilizo cefixima es porque conozco que es una cefalosporina de tercera generación, le daré cefixima. No, o sea, no, 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 no. ¿No? O sea, si no hay un cultivo que me diga que, que está indicado cefixima, pero no creo que una persona que tenga su primera infección urinaria, una persona joven, etcétera, necesariamente tengan que recibir cefixima. Pero he visto muchas veces que a la primera le están dando cefixima, una cefalosporina de tercera generación por vía oral para una infección urinaria. Entonces, no puede ser eso, ¿sí? A menos que esté justificado por un cultivo, etcétera. No puede ser, ¿entienden? No puede ser, ¿sí? No puede ser que alguien le dé cefixima a un paciente para su infección urinaria, o sea, no, 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 o sea, no. Está, no sé, por eso yo les digo, a veces no sé si es bueno que exista por vía oral, porque tomate esta cefixima. Y yo vi que en provincia una nutricionista, su primera infección urinaria, menos de 30 años, joven, etcétera, ni siquiera tenía fiebre, nada, y pum, le dieron cefixima. O sea, no, realmente no está bien, ¿no? No está bien, ¿sí? Bien, entonces la cefalosporina de tercera generación, entonces la pregunta es, ¿a quiénes damos cefalosporinas de tercera generación? ¿A quiénes? ¿Quiénes están justificados para cefalosporina de tercera generación? Prácticamente se puede, si se dan cuenta, hemos dicho que con la amoxicilina más ácido clavulámico y con el clotrimoxazol que hemos visto antes, se podría matar a casi todos los gérmenes, ¿no? A muchos, gran negativos, gran positivos, etcétera. Abarcaba para mucho, ¿no? Entonces se dan cuenta, una cefalosporina de tercera generación prácticamente, obviamente va a abarcar bastante, ¿no? O sea, casi todos igual, casi todo. Pero hay que usarlo para infecciones muy importantes, como puede ser una meningitis, una neumonía en la cual una amoxicilina más ácido clavulámico no haya sido de utilidad, o medicamentos endovenosos como un levofloxacino no haya podido contrarrestarse con la neumonía, no haya tenido mejoría con la neumonía, no haya tenido mejoría con el levofloxacino o con la ampicilina sulbactam, entonces tenemos que hacer uso de la ceftriaxona. Infecciones del tracto urinario que no hayan mejorado con ciprofloxacina por vía oral, no hayan funcionado con ciprofloxacina, con quinolonas endovenosas, etcétera, tal vez podríamos usar las cefalosporinas de tercera generación, ¿sí? Infecciones fuertes tienen que ser, o sea, si no puede ser que a la primera, pum, yo le dé cefalosporina. No, o sea, obviamente, primeramente, ese paciente va a tener que encontrarse internado, ya voy a
saber que el paciente, tengo que tener antecedentes de que el paciente realmente está cursando con una neumonía muy importante. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que ese paciente está cursando con una neumonía importante? ¿Cómo me doy cuenta que este paciente está cursando con una infección del sistema nervioso central importante? ¿Cómo me doy cuenta que un paciente está cursando con una infección del tracto urinario importante? Ya lo vamos a ver, ¿sí? Pero el mensaje es que si yo sé que el paciente no está tan complicado, ¿para qué le voy a dar cefalosporina en tercera generación? Esto es lo que habitualmente, esto es lo que habitualmente en la época del COVID, pacientes que no tenían ni fiebre, no estaban internados, no sé, no estaban desaturando, se les daba cefalosporina en tercera generación. Realmente no, no. Entonces, no. Ahora, ¿a quiénes doy? ¿Cómo me doy cuenta que esa infección que el paciente tiene es una infección grave? Porque ustedes acá, fíjense, eh, ya. Entonces, acá dice, ¿no? Entonces, terapia empírica con infecciones graves. ¿Cómo me doy cuenta? ¿Cómo me doy cuenta que una persona tiene infección grave? ¿Cómo me doy cuenta o cómo sospecho por lo menos que esa infección que el paciente no es una infección común y cualquiera, entre comillas, ¿sí? Bien, entonces, antes de hablar un poquito más de cefalosporina, ceftriaxona, etcétera, tenemos que repasar o darnos cuenta o analizar cómo nos damos cuenta que una persona tiene una infección dentro de todo grave. O sea, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo sospecho que una persona tiene una infección grave? Ahí está la cuestión, ¿sí? Bien, entonces vamos a comenzar a analizar y a sospechar qué paciente puede tener una infección grave. Primeramente vamos a ir, hay escalas, acá no se nota bien, pero hay escalas donde hablamos de infección, hablamos de bacteremia, hablamos de SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, hablamos de sepsis, hablamos de shock séptico, etcétera. Son términos que ya tenemos que aprender y por lo menos analizar, porque si no lo comenzamos a analizar, no nos interiorizamos qué significa una infección, qué significa bacteremia, qué significa sepsis, qué significa shock séptico, qué significa SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, voy a estar un poco perdido para saber qué infección dentro de todo es grave. Entonces, necesariamente tengo que aprender eso para después agarrar un antibiótico y darme cuenta si corresponde darle, no corresponde darle. Me puedo equivocar como médico, sí, nos equivocamos, pero lo ideal siempre es equivocarse la menor cantidad de veces, ¿sí? O sea, en este momento yo mañana tranquilamente me puedo ubicar, puedo equivocar, obviamente, sí, o sea, todos nos podemos equivocar, sí, pero hay que ser un poquito más responsable y tratar de no equivocarnos tanto, sí, o sea, siempre nos vamos a equivocar. Entonces, no les digo, o sea, obviamente hace mucho tiempo atrás también obviamente me equivocaba, etcétera, etcétera. De acá a unos 2 años me voy a equivocar menos, de acá a 5 años me voy a equivocar menos, pero lo importante es un poquito cada vez darse cuenta, abrir los ojos y equivocarse menos, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué término primeramente yo voy a analizar? Voy a analizar un término que es infección, ¿sí? Acá se los voy a dejar algo para que ustedes vayan leyendo en sus casas, ¿sí? Pero el primer término dentro de todo, para saber qué es lo importante y qué no es, o sea, cómo avanza, cómo aumenta, qué es una infección grave, primeramente tenemos que conocer y analizar lo más básico, ¿no? ¿Qué es infección? Obviamente, infección, ¿no? Infección es es la presencia la presencia de bacterias en un tejido habitualmente estéril, ¿sí? O sea, la infección es la presencia de bacterias patógenas en un determinado tejido, ¿sí? O sea, eso es infección, ¿no? La presencia de bacterias en un determinado tejido, bacterias patógenas. Un, Hemos visto, ¿no? Un forúnculo, ¿es una infección? Sí, es una infección, un forúnculo, algo pequeñito, ¿no? De medio centímetro, sí, eso es una infección.
¿compromete el estado de las personas? No, un forúnculo no compromete, ¿sí? No compromete el estado de las personas. ¿Es una infección? Sí. ¿Todos ustedes en este momento deben tener algún proceso infeccioso pequeñito? Sí, realmente la mayoría de ustedes o todos nosotros debemos tener un forúnculo, un acné, debemos tener algún caries dental, debemos tener, no sé, una conjuntivitis, o sea, ¿es una infección? Sí, es una infección. En el cuerpo, actualmente tenemos infección. En este momento, la mayoría debemos tener algún proceso infeccioso que es pequeñito, está delimitado y no repercute en el estado general. Sí, o sea, aunque sea pequeño, es la presencia de bacterias en un determinado tejido y sí, estamos cursando con una infección. Ahora, ¿qué tiene que ver las imágenes que están viendo ahí con una infección? Hay delincuentes en una zona, sí, siempre hay delincuentes, sí, o sea, no sé, o sea, hay delincuentes, sí hay delincuentes, sí, o sea, no sé, en una zona X hay delincuentes, va a haber que en ese momento están asaltando, no están asaltando, pero el hecho de que en el momento no estén asaltando no significa que es un no significa que no sea un delincuente, o sea, uno que roba todos los días, en este momento no está robando, pero está en su casa, es un delincuente, ¿no? Entonces, todos nosotros tenemos infecciones en este momento, ¿sí? O sea, la mayoría, ¿sí? Que repercute en la sociedad, como estos delincuentes, no repercute porque dentro de todo no están activos, o sea, como que no repercute, ¿sí? Bien, ¿qué pasa cuando estas bacterias circulan por la sangre? ¿Qué pasa cuando estos delincuentes ya comienzan a circular por las calles? O sea, ahí la cosa ya no es, en este momento estaban en sus casas, en sus domicilios, todo tranquilo, bien, no pasa nada, la población no corre ningún riesgo, no pasa nada, están en sus casas, bueno. Pero ¿qué pasa cuando comienzan a salir a las calles? ¿Qué pasa cuando comienzan a salir a las calles? ¿No? Acá un delincuente, otro delincuente, así. Lo mismo pasa en el cuerpo. La infección que puede ser en la piel un forúnculo, puede ser en la muela una caries dental. Esta infección, cuando está así localizada en un determinado lugar, como que mucho no pasa, o sea, se puede autolimitar, va a estar ahí, puede desaparecer luego, etcétera. No hay mucha repercusión. Pero cuando comienzan a salir a las calles, ya estuviéramos hablando que las bacterias, cuando comienzan a salir a la circulación, estuviéramos hablando de una bacteremia, ¿sí? Una infección que pasó bacterias a la sangre ya se llama bacteremia. ¿Puede aumentar esto? Sí, puede aumentar, o sea, bacteremia, ¿no? Entonces ya una simple infección pasó a ser una bacteriemia cuando salen estos microorganismos a la calle, ¿no? A la circulación. Hasta ahí todo bien, o sea, puede ser que yo tenga una sinusitis, puede ser que yo tenga una sinusitis en mis nasales, tengo una sinusitis y listo. ¿Qué pasa? Está localizado esa sinusitis, no pasa, digamos, está localizado, no tiene mucha repercusión y tranquilamente se puede tratar. Una vez que estas bacterias de la sinusitis pasan a la circulación, estamos hablando de una bacteriemia. Y como que aquí ya el paciente, o sea, ya los síntomas de cefalea, presión, cefalea, dolor opresivo, eh, dolor, va a comenzar, puede ser que esos síntomas ya un poquito más se manifiesten, ¿sí? Entonces la bacteriemia ya, algo está pasando, o sea, estas bacterias cuando están como una sinusitis, todo tranquilo, se puede tratar normal, sí, pero cuando pasan a la sangre, como que en cualquier momento van a desencadenar cosas que no queremos, ¿sí? Una persona con sinusitis tranquilamente puede ir al trabajo, bueno, no tranquilamente, pero va a poder ir al trabajo, va a poder hacer su actividad
etcétera. O sea, como que va a poder desenvolverse relativamente casi, entre comillas, normal, ¿sí? O una persona con una caries dental va a poder desenvolverse casi normal, etcétera, etcétera, hasta ahí. Pero ¿qué pasa si esa infección dental se complica? ¿Qué pasa si la sinusitis se complica? ¿Qué pasa si la celulitis se complica? Ya no es una infección tranquila, ya comienza a complicarse, ¿sí? Ya comienza a complicarse. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que una infección se está complicando? Que una sinusitis, que una celulitis, que una caries dental se está complicando. ¿Cómo me doy cuenta que algo se está complicando, está saliendo más allá de lo común? ¿Cómo me doy cuenta? Y acá entra una palabra que significa SIRS, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Al revés, ¿no? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Acá ya no, ya la simple infección está pasando a ser algo más importante, ¿sí? La simple infección que yo tenía en alguna parte de mi cuerpo está pasando a ser algo más importante. Está produciendo ya un síndrome de respuesta, o sea, el cuerpo se está comenzando también a defender en forma general. Si una infección estaba en la piel, una celulitis estaba solamente en la piel, quien se defendía era solamente la zona localizada al pie, ¿sí? O sea, a la piel. Ahora, cuando se comienza a complicar, no solamente esa región va a comenzar a defenderse, sino que todo el cuerpo se va a comenzar a defender. Entonces ahí estamos hablando de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, o sea que todo el cuerpo va a comenzar a responder, por eso se llama sistémico, ¿no? Hemos hablado primeramente de infección, después de bacteriemia y ahora estamos hablando de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Ahora, ¿qué significa el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? ¿Cómo me doy cuenta que las cosas que en un principio eran pequeñas, se está saliendo de control? Porque ese es el término, ¿sí? Las cosas se están saliendo de control, ya no solamente están en un determinado lugar, sino que esa infección está comenzando a ir hacia otras partes. O sea, algo malo va a comenzar a pasar. ¿Y cómo se llama eso? Un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Acá, la simple sinusitis, la simple celulitis, la simple bronquitis, la caries dental, ya no es tan simple. Se está comenzando a complicar. Para que entendamos un poco más de esto, voy a mostrarles esto. Presten mucha atención, vean y vamos, más o menos van a entender de qué estamos hablando cuando las cosas se complican en el cuerpo, ¿sí? Solo tres hay que hacerlo. ¿Es todo? ¿Tres hombres? Dos más en el techo. Todos recibirán su parte. 5 partes es bastante. 6 partes. No olvides el que planeó el trabajo. Cree que puede no hacer nada y recibir su parte. Ya sé por qué lo llaman el guasón. ¿Y por qué lo llaman guasón? Dicen que usa maquillaje. ¿Maquillaje? Sí, para intimidar. Pintura de guerra. ¡Dije manos arriba y no miren! ¡Rápido, anciano! ¡Voy a hacer un tiro! ¡Dije
queremos que haga nada con las manos, excepto sujetar eso por su vida. ¡Al piso! ¡No se levante! ¡Que nadie se mueva! ¡Nadie! ¡Abajo! ¿Tienen idea de a quién están robando? ¡Los mataré a todos! Se le acabaron las balas, ¿verdad? ¿En dónde aprendiste a contar? Equiparon esta cosa con 5.000 voltios. ¿Qué clase de banco hace eso? Uno de la mafia. Creo que el guasón está tan loco como dicen. ¿Y el tipo de la alarma? El jefe me dijo que cuando terminara debía matarlo. Una parte menos. Qué curioso, a mí me dijo algo parecido. ¿Qué? ¡No, no! Es mucho dinero. Si el guasón fuera tan listo, nos habría dado un auto más grande. Apuesto a que el guasón te dijo que me mataras en cuanto subiéramos el dinero. No. Mataré al chofer del autobús. ¿Autobús? ¿Cuál chofer de autobús? Sonó la campana. Hora de irnos. Él no va a levantarse, ¿verdad? Es mucho dinero. ¿Qué pasó con los demás? ¿Te crees muy listo? El que los contrató va a hacer lo mismo contigo. Antes los criminales tenían fe, honor, respeto. Mírate, ¿en quién crees? ¿Qué fe tienes? Yo creo que lo que no te mata solo te hace más fuerte. Bien, entonces me imagino que han visto, ¿no? Rodrigo Flores, ¿viste? ¿Se vio? ¿Se escuchó? ¿Lo pudieron ver? ¿Se escuchó? ¿Se vio, no? Sí, doctor. Bien, entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que las infecciones simples son simples, pero ya las infecciones graves son graves. ¿Qué nos dice de cómo sabemos que ya están comenzando a ser infecciones graves? Por el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. ¿Cómo nos damos cuenta de que alguien tiene un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Acá ya comienza la acción, ¿sí? O sea, acá comienza la acción, ¿sí? Hasta el momento, todo lo que ya hemos hablado son infecciones relativamente leves a moderadas, pero estamos comenzando a hablar de infecciones severas, ¿sí? Infecciones graves. Entonces, ¿qué nos determina que algo sea grave? Sí, conocemos lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Bueno, acá ya nos dejamos de chistes, acá ya nos dejamos de tonteras y comenzamos a hablar bien, ¿sí? O sea, comenzamos a pensar, a analizar para no cometer
esas cosas que no deberíamos cometer, ¿sí? O sea, acá comienza ya un poquito más la acción, comienza a aumentar porque relativamente acá está comenzando en cierto grado a correr riesgo la vida del paciente, ¿sí? Hasta acá, hasta en este momento, una sinusitis, una otitis, una celulitis no te va a matar, ¿sí? No te va a matar, obviamente te vas a pasar un mal momento, va a estar, no te vas a sentir bien, sí, pero no te van a matar. Pero cuando estamos comenzando a hablar ya de esto, significa que si no hacemos nada, la persona puede llegar a complicarse, a complicarse, a complicarse, y si no hacemos nada, en algún momento puede correr riesgo su vida del paciente, ¿sí? Les digo, una sinusitis, una otitis, una celulitis, etcétera, no te va a matar. Te va a doler, te va a molestar, etcétera, etcétera, sí, pero no te va a matar, ¿sí? En cambio, cuando ya estamos comenzando a hablar de esto, estamos comenzando a hablar de que la vida del paciente puede comenzar a correr riesgo. No significa que de un momento, de una hora de una hora a la otra, va a pasar algo grave. Si no hacemos nada durante el transcurso de las horas, los días, etcétera, este paciente se va a complicar, ¿sí? Entonces acá comienza a aumentar la acción, ¿sí? O sea, han visto el video y no es, o sea, como que ahí ya hay más acción, ¿no? Entonces, si ustedes quieren un poquito más de acción y le quieren jugar con más acción, tienen que conocer también un poco más, ¿sí? O sea, tienen que conocer un poquito más, porque si no están en eso, como que tal vez también, o sea, no hay que meterse donde uno no sabe, ¿no? O sea, no hay que meterse. Ven algo así, como que no hay que meterse, ¿no? Si no saben jugar más o menos a este nivel, entonces no hay que meter. Hay que comenzar a aprender, sí, pero ya en la vida real como que se nos tiene que, ya tenemos que comenzar a tener un poquito de miedo, ¿sí? Bien, entonces ya comienza la acción y acá es cuando ya están disparando a todas partes, están comenzando a disparar. ¿Y qué significa? Que en el comienzo, en el organismo también comienzan a afectar determinadas partes del cuerpo. Si la infección estaba en la piel, acá cuando ya comienza a haber un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, significa que ya tiene repercusión en otros órganos, va a comenzar a afectar a otros órganos, va a comenzar a disparar a otras partes que no solamente sea la piel, ¿sí? Va a comenzar a disparar a otras partes, a afectar otras partes que no sean solamente la piel, o sea, va a comenzar a afectar el organismo, ¿sí? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que una persona está con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Cuando una persona tiene síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el organismo va a comenzar a presentar otras manifestaciones. Si una persona tenía celulitis en la piel, hasta ahí todo bien. La persona podía caminar, le dolía el pie, todas estas cosas, pero cuando ya comienza a tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el organismo comienza a responder. ¿Y cómo comienza a responder? Con temperatura, o sea, acá ya tiene la persona fiebre. Puede ser que una persona que tenga una celulitis no va a tener fiebre necesariamente, ¿sí? No va a tener fiebre, puede tener una lesión grande en la piel, en la pierna o en la mano y no va a tener fiebre. Pero ya cuando las cosas se comienzan a complicar, comienza a haber fiebre, temperatura mayor a 38 grados, ¿sí? Comienza a haber fiebre. Un parámetro de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es la fiebre. Una persona con fiebre, una persona que tenía la sinusitis hasta el momento, todo normal, con dolor, malestar, todo, pero no tenía fiebre. Cuando esa persona comienza a tener fiebre, algo está pasando ahí. No hacemos nada, va a comenzar a presentar otra cosa. ¿Qué otra cosa? Frecuencia cardíaca mayor a 90, frecuencia cardíaca mayor a 90. Ustedes saben que la frecuencia cardíaca normal es de 60 a 100, pero una persona en reposo, sentada, no sé, la frecuencia cardíaca tendría que estar menor a 60, 70, 80, pero ya cuando comienza a elevarse la frecuencia cardíaca por encima de 90, asociada a fiebre, entonces esa persona no la está pasando bien, o sea, el cuerpo ya está comenzando a tener repercusión, fiebre.
taquicardia. ¿Qué otra manifestación más puede tener la persona? Frecuencia respiratoria mayor a 20 respiraciones por minuto. Significa que va a estar con taquipnea, ¿no? O sea, va a estar con fiebre, taquicardia, taquipnea, ¿no? O sea, esa persona, esa infección ya está comenzando a repercutir en el resto del organismo. O sea, acá ya no es chiste, ¿sí? O sea, acá ya no es que, no, a ver, veamos cómo va en estas 72 horas, veamos cómo va mañana, que etcétera. No, acá ya hay que comenzar a hacer algo, ¿sí? Esto aparentemente ya no va a tener vuelta atrás, ¿sí? No va a tener vuelta atrás, va a avanzar. Si bien lo podemos avanzar, lo podemos frenar y lo podemos detener, sí, pero si no hacemos nada, esto al día siguiente la persona va a estar peor, ¿sí? O en las siguientes horas va a estar peor. Entonces, ¿cuáles son los parámetros de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Fiebre, frecuencia cardíaca aumentada, frecuencia respiratoria aumentada. O sea, eso, yo puedo ver la fiebre, sí, le puedo tocar y me puedo dar cuenta que está con fiebre. O si tengo un termómetro, pum, le mido la temperatura y me doy cuenta que está con fiebre. Frecuencia cardíaca mayor a 90 o mayor a 100, obviamente le escucho el corazón y sé, o sea, está ahí a la vista, no hace falta ser un genio, ¿no? No hace falta ser un genio, hace falta tener un reloj y contar la frecuencia cardíaca. La frecuencia respiratoria también, simplemente hace falta ver cuántas respiraciones tiene en un minuto, ¿no? Entonces, no hace falta ser un genio y decir, esta persona está comenzando a quererse complicar. No es, ya está. ¿Qué está teniendo esta persona? Está teniendo un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿sí? Entonces, eso tiene esa persona. Hasta acá, ya las simples infecciones están comenzando a complicarse, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí, Jessica? Sí, doctor, sí, doctor. Rodrigo, Paula, ¿estás ahí? Hay dos Rodrigos Paula yo veo. Bueno, igual Rodrigo casi nunca contesta. Uriel, Yelina, ¿estás entendiendo? Bien. Entonces, se está comenzando a complicar, ¿sí? Se está comenzando a complicar, hay que tener más cuidado con este paciente. No creo que haya vuelta atrás, simplemente ya hay que comenzar a tomar acciones, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra manifestación más nos va a traer este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? Acá, algo que ya, o sea, acá estamos viendo algo que no lo vamos a poder nosotros cuantificar en ese momento. La temperatura sí, la frecuencia cardíaca sí, la frecuencia respiratoria sí. Y los glóbulos blancos se van a comenzar a elevarse, ¿sí? Van a comenzar a estar aumentados. Ustedes saben que lo normal de los glóbulos blancos es hasta, no sé, hasta 10,000, ¿no? 9,000, 10,000, pero ya comienzan a ser mayor a 12,000. Obviamente yo tengo que tener un laboratorio para corroborar esto, ¿no? Tengo que tener un laboratorio para corroborar esto. Pero ya la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, si tiene todo esto, yo me tengo que imaginar que también va a tener unos glóbulos blancos aumentados, ¿no? Obviamente, si estoy en un hospital, lo voy a poder corroborar, ¿no? O en un centro de salud, lo voy a poder corroborar. Entonces, ya, acá, ¿qué significa esto? Es SIRS, ¿no? Se define se denomina SIRS por la presencia de dos o más de estos criterios, ¿sí? Que tenga fiebre, que tenga frecuencia cardíaca aumentada, obviamente ya digo que este paciente está con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? O si tengo fiebre más frecuencia, más taquipnea, ya sé que está este paciente con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, hasta acá ya, o sea, que este paciente está con fiebre, está taquicárdico, taquipneico y con glóbulos blancos aumentados. Entonces, listo. Pero acá, este paciente obviamente no se va a sentir, no se va a sentir bien. O sea, una persona que tenga fiebre, no sé si ustedes tuvieron últimamente o alguna vez tuvieron, se siente mal la persona. Si una persona con fiebre no se siente bien, o sea, escalofríos como cuando estuvimos con Chucky,
nos sentimos mal, ¿no? O sea, estamos mal, no nos sentimos bien. Una persona con fiebre va a estar así, no se va a sentir bien, ¿sí? Obviamente ya su frecuencia cardíaca aumentada, la frecuencia respiratoria del paciente no se va a sentir bien, ¿sí? Pero el paciente, yo le digo, hola, ¿cómo estás? Buenos días. Doctor, buenos días, ¿cómo está? ¿Hace cuánto tiempo estás mal? Hace 5 días, doctor, estoy mal. ¿Te dieron algún medicamento? Sí, doctor, unas pastillas, pero no me ha hecho nada. ¿Y por qué no viniste? Pensé que se me iba a sanar. Entonces, bueno, dentro de todo, o sea, el paciente está, bueno, está relativamente, se siente mal, pero obviamente me presta atención, sabe lo que le está pasando, etcétera. Bueno, dentro de todo este paciente ya está, bueno, hay que hacer algo, hay que comenzar a hacer algo con el paciente, hay que darle un tratamiento, etcétera, ¿no? ¿Qué hay más allá del SIRS? ¿Qué hay más? ¿Cómo avanza? Hemos hablado de infección, hemos hablado de bacteriemia, estamos hablando de SIRS. Ahora, ¿qué viene después del SIRS? Lo que viene después del SIRS es la sepsis, ¿sí? Es sepsis. ¿Qué es sepsis? Ya vamos a ver qué es sepsis. Pero cuando yo digo que un paciente está séptico, porque más o menos la taquicardia, glóbulos blancos, etcétera, puede ser, digamos, que el paciente lo tenga, digamos, por alguna causa, ¿sí? No necesariamente una infección. Un politraumatismo nos puede producir fiebre, o un politraumatismo, una caída, un paciente que se ha fracturado y no necesariamente estar infectado puede tener todos estos síntomas. Un paciente con una pancreatitis que no sea infecciosa puede tener todos estos síntomas. Un paciente con alguna otra enfermedad puede tener, o sea, con un infarto del corazón puede tener todos estos síntomas y no necesariamente ser fiebre, no necesariamente ser un proceso infeccioso. El organismo se puede dañar por muchas otras cosas y puede tener esto, sí, pero no necesariamente por infección. Cuando nosotros corroboramos que esto sea por un proceso infeccioso, ya podemos ir pensando realmente colocarle el título de sepsis, ¿sí? Ya les dije que estos síntomas, estas manifestaciones, no necesariamente pueden ser por un proceso infeccioso. Un politraumatizado que se haya caído, le hayan asaltado, no sé, estaba en un auto y se chocó, va a tener taquicardia, puede tener taquipnea, puede tener fiebre inclusive, puede tener elevación de glóbulos blancos porque su cuerpo está ante una noxa, está ante un daño, entonces puede manifestarse de esta manera. Un paciente que tuvo un infarto del corazón puede tener estos síntomas, pero cuando ya nos damos cuenta que esos síntomas están causados por un proceso infeccioso, ya podemos comenzar a hablar de sepsis, ¿sí? De sepsis, pero de sepsis, ¿sí? Ustedes dense cuenta acá, temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria y glóbulos blancos, ¿no? Algo característico de la sepsis, obviamente aparte, ya sabemos que tiene un proceso infeccioso. ¿Qué más nos hace pensar que el paciente está en sepsis? ¿Qué más nos hace pensar que el paciente ya no está? El SIRS también puede ser por una infección. Sí, el SIRS puede ser por una infección. Pero cuando yo digo que este SIRS está pasando a ser sepsis, cuando digo que el SIRS está pasando a ser sepsis, cuando el paciente, se dan cuenta acá, en estos parámetros, no estamos manejando la presión arterial, estamos manejando frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura y glóbulos blancos. No estamos manejando la presión arterial, ¿sí? Yo sospecho que este paciente está entrando en sepsis cuando está comenzando a tener tendencia a la hipotensión, ¿sí? Esa es la palabra clave. Cuando este paciente, además de todo esto, está pasando a tener hipotensión, ¿sí? Hipotensión. ¿Y por qué un paciente va a comenzar a tener hipotensión que esté cursando con un proceso infeccioso? ¿Qué tiene que ver la infección con la hipotensión? ¿Qué tiene que ver? Cuando un paciente tiene infección,
esos microorganismos, esas partículas, esas bacterias que están muriendo, desencadenan muchas citoquinas, muchos citoquinas o factores estimuladores que van a producir vasodilatación. Van a tener más tendencia a vasodilatación estos pacientes, van a estar vasodilatados. Esto les va a llevar a tener tendencia a hipotensión. ¿Qué más? Estos pacientes, por así decirlo, están con un proceso infeccioso donde el organismo va a tratar de frenar. ¿Con qué? Va a llevar mucha cantidad de sangre para defenderse a esa determinada zona de infección. Entonces, el resto del cuerpo no va a tener, o sea, obviamente no va a tener la suficiente de llegada de sangre porque la sangre está yendo a otro lugar, se está redistribuyendo, ¿sí? Principalmente por esos mecanismos, el paciente va a tener tendencia a hipotensión. Ya les dije que todos estos procesos no es chiste, acá comienza ya la acción, acá comienza la cosa que puede complicarse, ¿sí? Acá ya no hay chiste, ¿sí? Entonces, este paciente se va a complicar, si está comenzando a complicarse con tendencia a la hipotensión, entonces yo tengo que pensar que está dejando de ser un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y está comenzando a hacer sepsis este paciente, ¿sí? Obviamente este paciente que está con hipotensión, que está teniendo tendencia a tener hipotensión, obviamente va a estar taquicárdico, va a estar taquipneico, va a estar con fiebre, va a estar con leucocitosis, etc. Además está sumando la hipotensión. ¿Qué otra característica me dice que este paciente realmente está entrando en sepsis? ¿Qué otra característica me dice que ese paciente está entrando en sepsis? Ya les dije que los pacientes que tienen un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, aquellos pacientes que tienen un SIRS, yo le pregunto y me responden. Tendrá fiebre, tendrá taquicardia, tendrá taquipnea, todo, pero yo le estoy preguntando y me está respondiendo el paciente. Cuando un paciente está comenzando a entrar en sepsis, va a tener un cierto grado de alteración del estado de la conciencia, ya sea un poco de confusión, desorientación, mareos, etc. O sea, va a tener algún cierto grado de alteración de conciencia. Tal vez yo le pregunte, hola, ¿cómo estás? Y me responda, bien, doctor. ¿En qué año estamos? ¿Dónde vives? Vivo, no sé, en el Alto. ¿Cuántos años tienes? 40. ¿Dónde estás? O sea, va a haber un cierto grado de confusión, un cierto grado de desorientación, o tú puede ser que tú le estés hablando y rápidamente pierda la atención, o sea, ahí, con esos pequeños datos de alteración del estado de conciencia, yo puedo estar pensando que este paciente ya está dejando de tener un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, está comenzando a tener sepsis, ¿sí? ¿Y qué significa sepsis? Es que está teniendo fallo de otros órganos, está comenzando a tener fallo de otros órganos. Si hablamos que la persona tiene algún grado de confusión, yo estoy pensando que el sistema nervioso central está comenzando a alterarse. Si hablamos de que la persona está comenzando a tener hipotensión, estamos hablando de que el sistema cardiovascular circulatorio está comenzando a fallar. Entonces, o comenzando a tener alteraciones. Entonces, son algunos datos distintivos que nos va a ayudar a sospechar de que ese paciente está entrando en sepsis, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuáles son los primeros parámetros que yo me voy a fijar en sepsis? Acá la frecuencia respiratoria también obviamente va a estar aumentado, al igual que el SIS, con una frecuencia respiratoria mayor a 22 por minuto. Va a tener una presión sistólica, fíjense, está comenzando a entrar en hipotensión. Prácticamente hipotensión se define una presión menor a 90-60, ¿no? Hipotenso, ¿no? Pero cuando ya está comenzando a bajar de 100,
ya tengo que sospechar que la sistólica por debajo de 100, esta persona está comenzando a entrar o quiere tener tendencia a hipotensión. Alteración del sensorio, ya les he dicho, la confusión, la desorientación, el estado de vigilia, ¿no? O tendencia a la somnolencia, me está diciendo que este paciente está pasando algo en el sensorio. Entonces, de un CIRS está pasando a tener sepsis. Obviamente, ¿qué me dice? Que el aparato, si está teniendo taquicardia, frecuencia de taquicardia, el aparato respiratorio está comenzando a alterarse. El aparato cardiocirculatorio se está alterando. El sistema nervioso se está alterando. Esta infección que en algún momento fue pequeña, obviamente porque todas las infecciones comenzaron siendo pequeñas, inofensivas, pero en algún momento fueron avanzando, ¿no? Fueron avanzando hasta que las cosas se comenzaron a complicar, ¿no? Y todavía se pueden complicar mucho más, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los datos a simple vista de sepsis, ¿no? Principalmente alteración del estado de sensorio, hipotensión, ¿no? Y aumento de la frecuencia respiratoria. Esto yo lo puedo ver, sí, o sea, obviamente no hace falta, digamos, yo puedo ver, me puedo dar cuenta que un paciente está con alteración del sensorio, sí. Me puedo dar cuenta que un paciente está con alteración del sistema cardiovascular, sí. Me puedo dar cuenta que está con alteración del sistema respiratorio, sí, porque lo estoy viendo en este paciente, ¿no? Lo estoy viendo, en el paciente lo estoy viendo. Estoy viendo que está taquineico, estoy viendo que está taquicárdico y estoy viendo que está con alteración del sensorio. O sea, ¿se pueden ver? Sí, son cosas que se pueden ver. ¿Qué más? O sea, esto, obviamente, yo le estoy hablando en términos generales. Esto se puede profundizar mucho más, obviamente que sí, pero yo quiero que ustedes sepan esta parte muy práctica de cómo, ¿sí? Porque hay todo un capítulo de sepsis y todas esas cosas, pero si no saben esto, que es muy básico para que ustedes se orienten o para que por lo menos tengan una idea, no van a, o sea, esto es lo más importante, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Cuando hablamos de sepsis, no solo, cuando hablamos de sepsis, esto es lo más visible de la sepsis. ¿Qué más incluye la sepsis? La sepsis, como acá ustedes están viendo, en la sepsis entran varios parámetros. Obviamente ya hemos hablado del sistema respiratorio, pero también cuando yo le hago laboratorios al paciente, cuando yo le hago laboratorios y encuentro que las plaquetas están disminuidas, o sea, hay una consumición de plaquetas, yo digo, sus plaquetas están bajando de este paciente, algo está complicado, porque ustedes se acuerdan, no sé, ahora que estamos hablando del dengue, está igual, mucho de dengue, no sé, o sea, no vivo en el oriente mucho, pero sí un dato muy importante del dengue es la plaquetopenia, o de algunas infecciones virales es la plaquetopenia, ¿sí? Cuando el cuerpo comienza a tener fiebre, a aumentar la temperatura, cuando hay una fiebre cuando hay fiebres elevadas, el cuerpo está muy caliente y comienzan a desintegrarse las plaquetas, pum, pum, ¿sí? Cuando hay infección muy predominante, una manifestación va a ser que las plaquetas van destruyéndose. Obviamente sabemos que lo mínimo de las plaquetas es 150,000. Una persona puede comenzar a tener 140,000, 130,000, 100,000, 90,000, 80,000. Entonces, ese paciente está cursando ya con una alteración de la coagulación, las plaquetas, ¿no? Lo mismo pasaba con el COVID, ¿no? Un parámetro de estos pacientes estos pacientes tenían tendencia a la plaquetopenia en el COVID, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que está pasando algo más, o sea, está pasando algo más que está repercutiendo en todo el organismo, ¿no? Entonces, como estamos viendo acá, un parámetro de la sepsis es la frecuencia respiratoria, como estamos viendo acá, la respiración, o sea, la respiración, ¿sí? ¿Qué más? O sea, no les voy a hablar tan profundo porque no me interesa que sepan tan profundo, o sea, por lo menos en este momento no me interesa que entiendan la idea. Después, ¿qué otra cosa más? La coagulación, las plaquetas, una plaquetopenia, ¿no? O sea, eso también es un parámetro de laboratorio. ¿Por qué? Cuando un paciente va a entrar al hospital, obviamente ya de rutina tengo que hacerle laboratorios, ¿no? Un paciente que se va a internar sí o sí tengo que hacerle laboratorios, ¿no? Entonces, en el laboratorio voy a tener resultados de las plaquetas. Si yo veo que las plaquetas están disminuidas,
Entonces me doy cuenta que el paciente está comenzando, o sea, la infección es tremenda, está afectando otras partes del cuerpo también. Si las bilirrubinas comienzan a aumentar, me doy cuenta también que está dañando el hígado, ¿no? Está dañando el aparato, el hígado. El hígado también se está alterando si las bilirrubinas comienzan a aumentar, ¿sí? El hígado también está alterándose si las bilirrubinas en el laboratorio comienzan a aumentar. Eh, la presión arterial también, si la presión arterial está disminuida, obviamente me doy cuenta que también el paciente está con repercusión a nivel general. El estado de conciencia, ¿no? Ahí yo hago uso de la escala de coma de Glasgow, ¿no? Entonces, si el estado de conciencia también está alterado, obviamente me doy cuenta que está repercutiendo en el sistema nervioso central. ¿Cómo me doy cuenta que el riñón también está siendo afectado? Me doy cuenta que el riñón también está siendo afectado cuando la creatinina y la urea comienzan a alterarse, ¿no? O sea, ¿cómo me doy cuenta? Puede ser también que el paciente esté oligúrico, ¿no? O sea, que esté orinando menor cantidad de lo habitual. Entonces, ahí me doy cuenta, el sistema, el aparato urinario está comenzando a fallar. Entonces, también voy dándome cuenta que no solamente el pulmón, el aparato cardiovascular, el sistema nervioso está dañándose, sino que el daño está comenzando también a llegar al aparato urinario, al aparato renal, a los riñones. Y un laboratorio que me va a indicar de forma un poquito más específica es el tema de la creatinina, ¿no? Es el tema de la creatinina. Entonces, como ustedes ven acá, realmente sepsis, ¿qué significa? Que hay alteración de otros órganos, ¿sí? No solamente, ya les dije que si uno tiene si uno tiene neumonía, ¿cuál es la clínica de la neumonía? La clínica de la neumonía es tos, expectoración, dolor en punta de costado, esputo herrumbroso o purulento. Puede tener fiebre, obviamente que sí puede tener fiebre, hasta ahí, ¿entienden? Un paciente con neumonía puede tener fiebre, sí, puede tener tos y expectoración herrumbrosa, sí, o purulenta, sí, o hematoico, puede ser. El paciente va a tener dolor en punta de costado, el paciente con neumonía, sí va a tener dolor en punta de costado. Va a estar taquipneico el paciente con neumonía, sí puede estar, porque el órgano afectado es el pulmón, puede estar taquipneico, el paciente, puede estar con fiebre, ¿sí? Pero este paciente con neumonía, que además de neumonía tenga plaquetopenia, alteración en las plaquetas, en el recuento de las plaquetas, no tendría por qué tener un paciente, ¿no? O sea, un paciente con neumonía es una infección localizada. Obviamente una neumonía son palabras mayores, pero si además de eso tiene alteración del recuento de las plaquetas, alteración en la coagulación, tiene alteración en el hígado a través de las bilirrubinas, tiene alteración en el sistema cardiovascular a través de la presión arterial, tiene alteración en el sistema nervioso a través del estado de conciencia, tiene alteración en el aparato urinario a través de la función renal creatinina o la cantidad de orina, entonces de una neumonía, esa persona ya se está yendo a otra cosa. Esa neumonía no solamente está repercutiendo en el pulmón, esa neumonía está comenzando a repercutir en el resto de los órganos. ¿Qué está pasando? Está pasando un shock, está pasando, ya está llegando a tener sepsis de una neumonía que por así, la neumonía te puede dar, una neumonía podría dar un SIRS, sí, una neumonía es una infección importante y tal vez una neumonía estuviéramos hablando de un SIRS, que hemos dicho ese paciente con neumonía va a tener fiebre, puede tener taquicardia, puede tener frecuencia respiratoria aumentada, obviamente una neumonía yo voy a esperar que sus glóbulos blancos estén aumentados, pero todo esto nos dice que la infección está localizada todavía en el pulmón, o sea, está contenida en el pulmón. Cuando esta infección ya no solamente está las repercusiones en el pulmón, sino que la repercusión está en el estado de conciencia, en la presión arterial,
en el riñón, en el hígado, etcétera, está comenzando a tener una repercusión general. Ya no solamente es el pulmón, sino que está comenzando a tener una repercusión general. ¿Qué estamos hablando ahí? De sepsis, ¿sí? Estamos hablando de sepsis. Este paciente ya no solamente tiene una neumonía, ya no tiene un SIRS, está comenzando a tener sepsis, ¿no? Muy bien. Ya les dije que los dos parámetros muy importantes de una sepsis, los dos parámetros importantes o más importantes, o sea, hay varios parámetros por si acaso, todos estos son parámetros de sepsis, ¿sí? Bien, pero por así decirlo, lo que le distingue a la sepsis puede ser la hipotensión y va a ser el estado del sensorio, ¿sí? La hipotensión y el estado de sensorio, lo que le distingue de el SIRS, la sepsis, ¿sí? Bien, ahora, ¿cuál será el tratamiento? O sea, ¿qué voy a hacer si el paciente tiene una neumonía y está en sepsis? O sea, ¿cuál es el tratamiento de la neumonía? Ustedes me van a decir, el tratamiento de la neumonía es antibiótico. Y bueno, acá ya dejó de ser solamente antibiótico, acá el tratamiento hay que hacerlo un poquito más integral porque el paciente está comenzando a tener repercusión en distintos órganos. Entonces, ¿cuáles serían por lo menos las medidas más básicas en un paciente? O sea, iniciales por lo menos en este paciente. O sea, ¿qué medidas tengo que hacerle, no? Si estamos hablando de que una característica de la sepsis es la hipotensión, bueno, pues yo tendré que pasarle líquidos, ¿no? O sea, tendría que revertir la hipotensión, ¿no? Tendría que pasarle sueros, ¿no? Acá, obviamente, este es ahí, sueros, ¿no? Entonces acá, sueros, tengo que darle más líquido, tengo que hidratarlo, hidratarlo para que mejore la presión arterial, etcétera, ¿no? Con esto tal vez yo pueda ir mejorando la presión arterial del paciente con sueros, ¿no? O sea, hidratarlo, colocarle líquidos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿estoy comenzando a tratar? Sí, estoy comenzando a tratar. Obviamente, lo primero que voy a pensar es, si está hipotenso, tengo que darle líquidos, ¿no? Será 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, tengo que darle líquidos para que mejore la presión arterial. ¿Qué más está fallando en el organismo? En el organismo está fallando los pulmones, hay mucho que el paciente está con taquipnea. Entonces tendré que administrarle más oxígeno. ¿Para qué? Para que el paciente respire mejor, no le falte, porque no, o sea, poder compensar la parte respiratoria con oxígeno, ¿no? Entonces estamos usando líquidos y estamos usando oxígeno, estamos usando líquidos y estamos usando oxígeno, ¿no? Estamos usando líquidos y estamos usando oxígeno. Muy importante en el paciente con sepsis, ¿no? Obviamente también va a ser muy importante que lo más antes posible administremos antibióticos. ¿Qué antibióticos? Antibióticos fuertes, ¿no? Antibióticos fuertes. Yo creo que ya con todo lo que les dije, van a tener respeto a la ceftriaxona, ¿no? O sea, ya me imagino que a partir de hoy van a comenzar a tener respeto a la ceftriaxona y no usarlo para cualquier cosa. ¿Entienden? Entonces, yo creo que a partir de hoy van a comenzar a tener respeto con la ceftriaxona y no usar en cualquier cosa, ¿no? Entonces, bien, entonces de esa manera el mensaje es ese, que tengan respeto por los medicamentos fuertes como la ceftriaxona, ¿sí? En un paciente que tiene SIRS, en un paciente que tiene SIRS, en un paciente que tiene una neumonía, en este paciente que tiene SIRS, ¿no? El paciente que tiene SIRS, le puedo dar, será necesario dar, tal vez acá tengo un margen de error, acá puedo tener un pequeño margen de error. El paciente está consciente, no tiene hipotensión, no tiene alteración de la conciencia, una neumonía va a tener todo esto, sí. Yo le podré tratar esta neumonía con ampicilina, surfactán, o sea, con penicilinas. Sí, tal vez, sí, porque el paciente tengo una chance de que no es, o sea, tengo una chance de poder, digamos, darle antibióticos no tan fuertes como una neumonía, digamos, como una sepsis. Por lo menos puedo darle chance de darle una levofloxacina endovenoso, como cuando hemos llevado el capítulo de quinolona. Sí, puedo darle, ¿sí? Puedo darle, ¿sí? Ampicilina sulbactam, amoxicilina más sulbactam o levofloxacino, puedo darle, porque el paciente todavía no tiene repercusión a nivel general
y todavía, quién sabe, puedo hacer uso de esos medicamentos que no son son buenos, pero no son tan agresivos. Esa es la palabra, agresivos, ¿sí? No es la palabra es no son tan agresivos. En cambio, si el paciente veo que está con sepsis, si está con falla de otros órganos, tengo que darle medicamentos más fuertes, ¿sí? Más agresivos. Entonces, yo creo que a partir de hoy, en su mente ya van a saber, ajá, ajá, o sea, pero por lo menos van a sospechar. Lo más importante es que sospechen y más adelante van a poder complementarlo, van a poder darse cuenta de que es muy importante el tema de saber utilizar, digamos, o cuándo utilizar ese tipo de antibióticos. ¿Qué más tengo que hacer cuando hay sepsis? Obviamente hay mucho más que hay que hacer, ¿sí? Hay mucho más. Esto es lo más básico de lo que les he dicho, ¿sí? O sea, que va a salvar, que va a ayudar bastante. ¿Hay más por hacer? Sí, hay más por hacer, hay mucho más, ¿sí? Pero no dejemos primeramente de saber lo básico que es esto, ¿sí? Lo básico. Entonces, más respeto a la ceftriaxona, más respeto a la ceftriaxona, ¿sí? Más respeto a la ceftriaxona. Vamos a ver una vez más esto y para que se nos quede que realmente hay una escala de antibióticos, o sea, hay antibióticos menos agresivos, más agresivos, etc. Solo tres hay que hacerlo. ¿Es todo? ¿Tres hombres? Dos más en el pecho. Todos recibirán su parte. 5 partes es bastante. 6 partes. No olvides el que planeó el trabajo. Cree que puede no hacer nada y recibir su parte. Ya sé por qué lo llaman el guasón. ¿Y por qué lo llaman guasón? Dicen que usa maquillaje. ¿Maquillaje? Sí, para intimidar, pintura de guerra. Aquí va la alarma silenciosa. Y ahí está. ¡No miren! ¡Muy bien, nada más se venía! ¡No te muevas ahí! Qué raro, no marcó emergencias. Quería llamar a un número privado. ¿Algún problema? No, ya terminé. Tranquilízate. ¡Abajo! ¡Dije que te quedaras ahí! Obviamente no queremos que hagan nada con las manos, excepto sujetar eso por su vida. ¡Al piso! ¡No se levante! ¡Que nadie se mueva! ¡Nadie! ¡Abajo! ¿Tienen idea de a quién están robando? ¡Los mataré a todos! Se le acabaron las balas, ¿verdad? ¿Dónde aprendiste a contar? Equiparon esta cosa con 5.000 voltios. ¿Qué clase de algo es eso? Uno de la mafia. Creo que el guasón está tan loco como dicen. ¿Y el tipo de la alarma? El jefe me dijo que cuando terminara debía matarlo. Una parte menos. Qué curioso. A mí me dijo algo parecido. ¿Qué? ¡No! ¡No! Es mucho dinero. Si el guasón fuera tan listo, nos habría dado un auto más grande. Apuesto a que el guasón te dijo que me matara
más en cuanto subiéramos el dinero. No. Mataré al chofer del autobús. ¿Autobús? ¿Cuál chofer de autobús? Sonó la campana. Hora de irnos. Él no va a levantarse, ¿verdad? Es mucho dinero. ¿Qué pasó con los demás? ¿Te crees muy listo? El que los contrató va a hacer lo mismo contigo. Antes los criminales tenían fe, honor, respeto. Mírate, ¿en quién crees? ¿Qué fe tienes? Yo creo que lo que no te mata solo te hace más fuerte. Bien. Entonces, ya, o sea, saben el poder saben el poder de la ceftriaxona. Bien, entonces el tratamiento hemos dicho que para la hipotensión es un dato muy importante. Estos pacientes tienen tendencia a la hipotensión, ¿no? Se están hipotensando o ya están hipotensados, ya están hipotensos estos pacientes, entonces, ¡pum! O sea, un paciente hipotenso. Si no hacemos nada, en cuestión de horas, un paciente hipotenso se va, ¿no? Se va, se muere, un paciente hipotenso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo le administro líquidos? Estamos hablando de sepsis, ¿no? ¿Y qué pasa si yo le doy líquidos y no sube su presión? Le doy líquidos y no sube su presión. Le doy en 2-3 horas, le doy 4 litros, no sube la presión. ¿Qué hago entonces? El paciente sigue hipotenso. Si no sube su presión, no sé, tal vez mañana esté peor o tal vez fallezca. ¿Qué hacemos en esa situación? Yo sé que muchos de ustedes saben. ¿Qué hacemos? O sea, un dato. Es muy fregado que un paciente esté hipotenso, ¿no? Porque si está hipotenso, va a fallar, va a comenzar a fallar todos los órganos. Ustedes se dan cuenta que el cuerpo es 70% de líquido, ¿no? Entonces, si comienza a haber hipotensión, significa que hay menos líquido. Entonces, va a comenzar a fallar otro órgano, o los que ya están fallando van a fallar mucho más, etc. Entonces, algo muy fundamental en el cuerpo es la circulación, son los líquidos. ¿Y qué pasa si ese paciente no mejora su presión, no mejora la circulación? ¿Qué pasa? Sé que muchos de ustedes saben, lo han visto, lo han escuchado o han trabajado con eso. ¿Qué hacemos? Si un paciente no no mejora con los líquidos, no mejora, o sea, ya deja de ser sepsis. ¿Qué sería? Ya está dejando de ser sepsis. ¿Qué se va a llamar eso? ¿Qué se va a llamar? Se va a llamar un shock séptico, ¿no? Está choqueándose el paciente, ¿no? Se está choqueando, no está mejorando, el paciente se está choqueando. Ya de sepsis estamos pasando a tener shock séptico, ¿no? Estamos pasando a tener un shock séptico. Y para un shock séptico, ahí tenemos que usar vasopresores, ¿no? ¿Qué vasopresores conocen? ¿Qué vasoactivos? Muchos de ustedes yo sé que lo conocen, les pregunto porque sé que conocen algunos, porque han debido trabajar con eso, etcétera, etcétera. Entonces, ahí lo que usamos es la noradrenalina, ¿no? Entonces, ahí comenzamos a tratar el shock séptico con noradrenalina. Y este paciente obviamente va a estar en unidad de terapia intermedia o terapia intensiva, ¿no? Ya no va a estar en una sala común,
este paciente ya va a estar siendo manejado en terapia, ¿no? Entonces, estamos ante un paciente con shock séptico, ¿no? Que necesita adrenalina, noradrenalina, necesita vasoactivos, ¿no? Entonces, estamos ante un paciente con shock séptico, ¿sí? Y esperemos que con la noradrenalina y todo el resto vaya mejorando el paciente. ¿No? Bien. Entonces, ya comenzaron sus clases algunos de ustedes, ¿no? Lisette, creo que ya comenzaron, ¿no? Ustedes, a ver, Ángel Zamora, ya comenzaron sus clases, ¿no, Ángel? Cintia, Lisette, Chino, ya comenzaron sus clases, ¿no? Sí, doctor. ¿Cuándo comenzaron? Desde este lunes. Desde el lunes. ¿Lunes? Sí. Ya. Bien. Ya están en clases, entonces ya están llevando materias. Sí, doctor. ¿Qué materia estás llevando, Cintia? Cintia, Lisette, ¿qué estás llevando? Anestesiología. ¿Qué más? Todo lo que es cirugía voy a pasar, doctor. Cirugía de abdomen, todo esto. Ya. Bien. ¿Te están gustando las clases, Cintia? ¿Se entiende? Sí, doctor. ¿Se entiende? ¿Estás aprendiendo? Sí, doctor. Ya. ¿Así habitualmente son tus clases, Cintia? No tanto así. Son unas didácticas estas clases, doctor. Ya. Bien. Entonces, bien, hay mucho más por hablar, sí, hay mucho más por hablar, sí, o sea, hay mucho más por hablar. Hay mucho más por hablar, sí, o sea, estamos ya entrando en medicamentos más fuertes. Hay más fuertes medicamentos que la ceftriaxona, obviamente hay más fuertes que la ceftriaxona, hay más fuertes. Entonces, la ceftriaxona en teoría serviría para muchas otras cosas. Ahora, la siguiente clase vamos a hablar qué bacterias son resistentes a la ceftriaxona. ¿En qué bacterias la ceftriaxona no va a hacer su efecto? ¿Sí? ¿En qué bacterias la ceftriaxona no va a... La ceftriaxona puede tratar a todas las neumonías, y sí, a muchas neumonías, sí, pero va a haber inclusive algunos estreptococos que van a ser resistentes a la ceftriaxona. ¿Cuáles son? Bueno, eso lo llevaremos a la siguiente clase, ¿no? Entonces vamos a ir viendo esta es la quinta clase, la siguiente es la sexta clase y la séptima clase. Entonces, bueno, ya sus compañeros de la UPA comenzaron sus clases y justo yo creo que ya nos quedan 2 clases más, que será el viernes, o sea, yo creo que ya les va a... Bueno, Cintia, entonces nos vemos hasta el siguiente año, pues, ¿no? Por ahí eres mi interna, ¿no, Cintia? Sí, sí, doctor. Esperemos que sí. La única mala noticia es que en el internado no se estudia, ¿sí? En el internado no hay tiempo para estudiar, ¿sí? O sea, es muy jodido. El internado no hay tiempo para estudiar. En el internado se hace historias clínicas, sellar, bla, 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 no hay tiempo para estudiar, ¿sí? Entonces, realmente no, en el internado no hay tiempo para estudiar. Uno dirá, voy a estudiar en el internado. No, en el internado se ve y se hace, nada más en el internado. No hay tiempo para estudiar. Entonces, aprovechen todo el tiempo que puedan ustedes de estudiar, porque en el internado no se estudia, se hace, y si no sabes, pues bueno, ahí verás cómo se hace. De que se hace, sepas o no sepas, se hace. Entonces, en el internado se hace, no se estudia muy poco, ¿sí? Siempre, o sea, por eso hay muchos internos que yo les invito a estas clases para que ellos vean, y algunos entran, otros no, pero yo sé que los que no entran es porque realmente están en ese momento en el hospital, están ocupados, están con otra cosa, etcétera, etcétera. O mañana tienen una exposición,
y el par de horitas que tienen libre están tratando de hacer. O sea, ya es todo un drama, o sea, ahí comienza todo el drama, ¿no? Ahí comienzan a entrar ustedes en sepsis. ¿Por qué? Porque va fallando todo, o sea, ya su vida normal que ustedes tenían va a comenzar a cambiar a partir del internado y va a comenzar a tener una falla multiorgánica, o sea, van a estar ahí, van a estar con muchas otras cosas que no va a ser, ya no es una vida normal, o sea, no van a tener tiempo ni para estudiar, no van a tener tiempo, así que aprovechen. Los que están en cursos inferiores, en tercero o cuarto año, aprovechen, ¿sí? No sé, o sea, muchos me han dicho, no me han dicho, pero bueno, hay clases mejores, hay muchas clases mejores, pero no sé, o sea, el dar clases es un arte, ¿sí? El dar clases es un arte, no es solamente colocarles, o sea, es un arte, o sea, ustedes, los músicos, son artistas, los escultores son artistas, los poetas son artistas y los docentes tienen que ser artistas, ¿entienden? Entonces, no es dar por dar, ¿sí? Entonces, ustedes cuando tengan que hacer algo, denlo de la mejor forma, hagan cosas, digamos, que no, traten de ser distintos o diferentes, hacer lo mejor que de lo que ustedes puedan hacerlo. Entonces, de esa manera se van a sentir bien con ustedes mismos, porque el momento que entren en la mediocridad, ahí sí nadie les va a sacar. El momento que entren en la mediocridad, nadie les va a sacar, ¿sí? Entonces, nadie les va a sacar. O sea, ustedes todos los días tienen que dar lo mejor de ustedes, hacer las cosas distintas, darle su toque de ustedes, porque por más que ustedes sean, digamos, sean cirujano, uno sea cirujano, el otro sea cirujano, pero va a haber uno, digamos, que va a ser de forma un poquito más distinta que el otro, ¿no? Entonces, de esa manera siempre hay que tratar de destacarse o darle el toque, ¿no? Por eso yo digo que es parte del arte, todo tiene una parte de arte, son artistas, ¿no? O sea, yo cuando veo hasta un meme, ¿no? Un meme o una publicación en YouTube o una publicación en Facebook, se han esforzado para hacer una publicación, un meme, etcétera. Ahí se ve el arte, ¿no? O sea, se ve el arte, o sea, realmente hay cosas que uno ve un meme y te hace pensar muchas cosas o te causa risa o etcétera, etcétera, o con una simple imagen te puede hacer pensar muchas cosas, realmente uno disfruta, ¿no? Entonces, cosas hagan para que las otras personas lo disfruten, ¿sí? Y lo último que les quería decir es que algo más les quería decir. Bien, ya faltan 2 clases, vamos a tratar de terminar todo ya lo más antes posible. Y nada, estudien bastante, estudien y traten de estudiar de la forma más inteligente, o sea, traten de siempre estudiar, o sea, no estudien a ciegas, que alguien les oriente, alguien que tenga más experiencia les oriente, ¿sí? Así se ahorran mucho tiempo, muchas horas, etcétera, entonces van a poder aprovechar mejor. No sé qué más les quería decir, pero seguramente para la siguiente clase me voy a acordar. Bueno, estudien chicos, que les vaya bien este año, que tengan buen año. Igual los de las otras universidades también ya van a comenzar a sus clases, entonces ya van a comenzar sus clases, así que prepárense, estudien y ya estamos en 1 de marzo, aprovechen sus tiempos. Chao chicos, nos vemos, hasta luego. Bueno, chao, Gracias, Doctor. adiós, doctor. Chao, Miguel Ángel. Buenas noches, doctor. Chao.